Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Este es nuestro último programa de este año en Consultorio Jurídico y vamos a presentar un importante resumen con algunos de los programas que tuvimos durante 2019. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Como lo acaba de decir Humberto, todos nuestros programas fueron importantes, pero hubo uno que por su impacto en la sociedad llamaron mucho la atención y queremos hacer un resumen de ellos. Entre ellos tuvimos en el SEC de Consultorio Jurídico a la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y estuvo hablando sobre la crisis de la justicia y la crisis penitenciaria. Veamos algunos apartes de esa entrevista. Víctor Julio, el caso Aida Merlano, el caso del INPEC. Lo dejaste planteado, Humberto, antes de la ida de comerciales. De la ida de comerciales, y queremos conocer la opinión de la ministra sobre este caso en particular. Pues ustedes ya han visto más o menos las noticias en estos días y yo lo he reiterado, es una situación muy particular, no todos los días se escapa una persona condenada en primera instancia de la calidad de esta señora Aida Merlano, y lo digo así por cuanto que es una señora condenada en primera instancia por un tema de un delito electoral. Estamos en época electoral, la trascendencia de su huida, de su escape tiene esa connotación especial. Además es vergonzoso para todos nosotros como ciudadanos mirar ese espectáculo, que lo único que le faltó fue despedirse por las cámaras y decir adiós, ya me voy. Es vergonzoso porque es una burla contra el sistema judicial como colombiano. Un reality, ¿no? Como un reality. Parecía casi que burlándome y diciendo, estoy mostrando las vulnerabilidades de un sistema de justicia y de una democracia en nuestro país, lo cual obligó a que tomáramos decisiones fuertes en ese caso, porque no podemos dejar que un país como el nuestro sea objeto de burlas por una condenada por delitos tan trascendentales para el respeto por lo que es la ética y los valores, como es un delito electoral. Ministra, sin desestimar la responsabilidad del director del INPEC y de la directora y subdirectora del Buen Pastor de Bogotá, también puede parecer como vender el diván, ¿no? La fiebre no está en las sábanas, el asunto es mucho más profundo. ¿Qué hay que hacer? Es cierto, es cierto. De todos modos, los que estamos en funciones públicas tenemos una responsabilidad política también en el manejo de nuestras instituciones, y eso influyó un poco en esta decisión de la destitución, más que todo del general del INPEC, quien es una persona correcta, tengo que decirlo, pero había una responsabilidad de atención y de manejo muy especial y muy puntual, porque ya en los medios había salido la condena a esta señora, y por lo tanto había que estar muy atento a cualquier cosa. Eso es parte de una función pública de nosotros como directores de las instituciones. Y la directora y subdirectora de la Buen Pastor hay una responsabilidad más directa, por eso, mientras concertamos la renuncia con el director del INPEC, solicitamos la declaratoria de insubsistencia de la directora y subdirectora de la cárcel Buen Pastor. Perdón, no entendí. ¿Concertamos? ¿Cómo es lo de concertar la renuncia? Conversamos, yo conversé con el señor director del INPEC, el general William Ruiz, y era necesario que renunciara por las circunstancias tan de show del escape de la señora, y escandalosa de la señora Aida Merlano. También estuvo con nosotros el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meis. En todo este proceso que estamos viviendo, la educación juega un papel muy importante. Usted como rector de la Universidad del Norte, y en este proceso de Pilo Paga, ¿cómo se contribuye con el desarrollo de la región? Bueno, primero quisiera señalar que la universidad en Colombia que tiene más estudiantes es Ser Pilo Paga, que es el programa de beca del gobierno nacional y que ahora se llama Generación E, donde el gobierno nacional le paga a las universidades por la matrícula de estos estudiantes y además les dan unos recursos para su mantenimiento, para sostenerse. La Universidad del Norte es la que tiene más en Colombia. Ninguna otra universidad tiene tanto. Tenemos 4.050 estudiantes de generación E más Ser Pilo, que son más o menos el 32% de un poco más del 32% de nuestros estudiantes. O sea, 1 de cada 3 estudiantes nuestros hoy en día es becario. De ese programa, tenemos becarios del programa de las empresas privadas. Eso es una transformación profunda, porque primero son estudiantes muy buenos, que llegan con los mejores puntajes, muy motivados a estudiar,
y vienen de familias que nunca habían ido a la universidad. Yo dicto un curso y tenía en mi curso de 30 estudiantes, 8 serpilos, y pregunté, y digamos, no solo a ellos, sino a los diferentes estudiantes. Y muchos estudiantes contaron que sus abuelos eran campesinos y no sabían leer y escribir. Eso es un cambio enorme. Ese muchacho va a tener un impacto muy grande pues, en su comunidad. Y hay unos fenómenos interesantes. El colegio donde hay más serpilos y generación en la Universidad del Norte es el Colegio Metropolitano de Soledad. O sea, que Soledad no es, digamos, la zona más próspera del área metropolitana. Hay 130. Entonces, obviamente nos interesamos en ver qué había pasado ahí. Y ahí el fenómeno fue que cuando los primeros estudiantes metropolitanos se ganaron la beca para estudiar en la Universidad del Norte, Los otros se esforzaron. los otros dijeron, entonces esos pelados estudian, se esfuerzan y muchos se esforzaron. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero voy a permitirme hacer una última pregunta, porque hace unos meses, y creo que fue su primer discurso como rector, escuché en el aula máxima de la universidad el discurso con los graduandos. Nos pareció un discurso muy humano porque el doctor Meisel, y eso pues lo complementará usted en esta respuesta, decía que si bien había que preparar a los muchachos para que fueran hombres y mujeres de éxito, tenían que ser magníficas personas, buenos seres humanos, porque encontrábamos buenos profesionales corruptos, buenos profesionales con malos hogares. Ese discurso muy interesante, más humanístico que técnico, ¿por qué? Yo creo que el buen profesional tiene que ser integral, tiene que ser, además de conocer su oficio bien, tiene que ser un buen ciudadano y un buen miembro de familia. Entonces yo digo, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a esto? Entonces yo creo que podemos hacer varias cosas, dos cosas. Uno, debemos tratar de que la universidad funcione como queremos que funcione la sociedad nuestra. A raíz de las marchas que se presentaron en Colombia, tuvimos en el set de Consultorio Jurídico a dos importantes politólogos, Miller Soto y Fernando Giraldo. Yo creo que cualquier persona en Colombia tiene absoluto derecho a manifestarse, a hacer, a hacer explícita su inconformidad por X o Y razón y hacerlo de una manera absolutamente pacífica, sin que al hacerlo afecte los derechos de las demás personas. Claro que sí, está reglamentado en Colombia, está permitido, y lo que está sucediendo en gran parte de las personas, digamos, que han decidido alzar su voz de protesta, está dentro del marco de la Constitución y de la ley. Bueno, eso también para quienes creen que marchar es un acto de ilegalidad, pero además para también establecer, doctor Giraldo, que en países totalitarios no se podría marchar ni hacer manifestaciones como las que tenemos aquí. Digamos que los países totalitarios en general son conocidos porque no son democráticos, y parte de las manifestaciones de la democracia es que los ciudadanos puedan participar en los asuntos de la sociedad, en los asuntos que les concierne y que son básicamente de naturaleza política, aunque sean temas a veces sociales. Y bueno, no hay democracia si no hay participación. Y yo diría que la participación, consagrada en el mismo principio constitucional, en nuestro caso, implica que los ciudadanos deben poder intervenir cuando quieran y como quieran en todos los asuntos de la vida pública. Deben saber que tienen obligaciones, quien participa, y que responden también por lo que hacen. Pero en principio las autoridades y el Estado no tienen por qué limitar la participación de los ciudadanos, en la medida que está consagrado constitucionalmente. Doctor Soto, usted en su respuesta anterior manifestó que era permitida las marchas, la protesta, pero dentro de un marco pacífico. Sin embargo, lo que estamos viviendo en Colombia no ha sido así. ¿Cuál es el poder, la capacidad que tiene el Estado para reprender esas marchas cuando se escapan a ese control político o a esa manifestación pacífica que usted nos acaba de decir? Bueno, digamos que el rol que debe ejercer la fuerza pública en este tipo de manifestaciones, como en cualquier otra expresión ciudadana, es el de proteger a la ciudadanía. ¿Sí? Si hay un número determinado de ciudadanos marchando, protestando y haciéndolo pacíficamente, la obligación de la fuerza pública es protegerlos incluso
a ellos. ¿Qué pasa? Que hay unas fuerzas que son minoritarias que se dedican a aprovechar este tipo de manifestaciones para ahí sí entrar en el tema del saqueo, en el tema del vandalismo, una especie de actitud casi que anárquica, aprovechando la circunstancia, quizá con un ánimo de desestabilizar, quizá con un ánimo criminal, y eso no solamente, digamos, destroza, destruye nuestro entorno, sino que también mancha el propósito de la marcha misma, el propósito de la protesta misma, y debemos aprender, entre otras cosas, a individualizar. Las responsabilidades de carácter penal son individuales, ¿sí? Hemos en Colombia casi que practicado de costumbre el deporte de generalizar. Entonces, si porque hay una marcha hay vandalismo, no podemos culpar a la marcha misma, porque estaríamos generalizando esa actitud criminal. Y si un agente del Estado, un miembro de la fuerza pública, actúa de pronto sobrepasando la fuerza, abusando un poco de su poder o mucho de su poder, tampoco podemos generalizar criminalizando al ESMAD y a la fuerza pública. Es decir, tenemos que aprender en Colombia a saber cómo entender que las responsabilidades vienen debidamente repartidas. El vandalismo es no producto de la marcha, pero es una actitud criminal que muchas veces aprovecha ese ejercicio constitucionalmente protegido. Ahora nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con este resumen de año de Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico con este resumen. Entre los invitados importantes que tuvimos estuvo el neuroradiólogo guajiro Orlando Díaz Daza, quien se desempeña en un hospital en Houston. Esto fue lo que nos dijo. Le preguntamos al doctor Orlando Díaz. Orlando, ¿qué hace un neurólogo, un radioneurólogo intervencionista? Bueno, en general la gente piensa que el radiólogo lee radiografías, lee resonancia magnética, pero hay una división de la radiología que hace terapéutica, que cura pacientes, y esa es esa es la radiología intervencionista. Si la persona trata enfermedades de la clavícula hacia abajo, se llama radiólogo intervencionista de cuerpo, y si es de la clavícula hacia arriba, incluyendo la médula espinal y el cerebro, se llama neuroradiólogo intervencionista. Somos radiólogos que curamos enfermedades vasculares. ¿Qué es vascular? Los vasos sanguíneos. Entonces entramos a través de los vasos sanguíneos y vamos al vaso sanguíneo cerebral sin abrir la cabeza del paciente. Sin abrir la cabeza, pero ¿cómo ustedes pueden lograr llegar al cerebro y para qué llegan hacia el cerebro? Bueno, una pregunta muy interesante. Todos los vasos sanguíneos están interconectados, los vasos sanguíneos del cuerpo. Podemos decir que la aorta distribuye sangre para los pies, para el hígado, para el cerebro. Entonces entramos a través de la arteria que va a la pierna, es la arteria femoral, un corte de aproximadamente 2 milímetros del tamaño de un grano de arroz. Ponemos un catéter que es sencillamente un tubito de plástico, como los cateterismos cardíacos, podemos decir, pero en vez de entrar al corazón, seguimos derecho hacia el cuello y desde el cuello seguimos hacia el cerebro. Llegamos, hacemos nuestro tratamiento y no tenemos que abrir la cabeza del paciente. Muy bien. Importante hacerle la siguiente anotación, Víctor Julio, a nuestros televidentes, que además de que el doctor Orlando Díaz Daza nos cuente qué es lo que hace, este programa, que es por supuesto para construir sociedad y para ayudar a la gente en todos los campos de la vida, es para prevenirlo sobre este tipo de accidentes, porque es, según hemos hablado con el doctor, y él nos va a explicar con mayor ampliación o amplitud, la tercera causa de muerte, por lo menos en Estados Unidos, y es muy probable
que sea en Colombia también, ¿no es cierto? Sí, es como una epidemia y estamos despertando qué es lo que pasa con los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasaría, Humberto y Víctor Julio, cuando una persona le da un dolor en el pecho? Cuando le da un dolor en el pecho, sencillamente es cuando el corazón está sufriendo. El corazón tiene terminaciones nerviosas y la persona le da un dolor en el pecho. ¿Y qué hace la gente? Dice corazón y va al hospital. Pero el corazón, el cerebro muchas veces no duele. Entonces, así como el corazón duele, da un dolor en el pecho y la persona inmediatamente va al hospital porque te puede dar un infarto cardíaco, pero recuerden que no todo dolor en el pecho es un infarto cardíaco, puede ser una esofagitis, un problema de las costillas, una osteocondritis. En el cerebro tenemos a la gente que educarla. Entonces los síntomas de la falta de oxígeno en el cerebro es diferente. Entonces vamos a hablar primero de las dos grandes cosas que ocurren cuando al cerebro le llega sangre o le llega muy poca sangre. Nos nutrimos de oxígeno, que es lo que respiramos. Cuando el cerebro por cualquier circunstancia se ocluye una arteria, se obstruye una arteria, deja de llegar oxígeno al cerebro. ¿Y qué le pasa? Le pasa lo mismo que a un huerto de rosas cuando no le llega agua, muere. Pero cada segundo mueren 2 millones de neuronas. Cada segundo. Entonces, si demoramos 1 segundo, 2 segundos con esa obstrucción del flujo sanguíneo, esa parte del cerebro va a morir y produce un infarto cerebral. ¿Qué significa infarto? Infarto no solamente tiene que ver con el corazón, el infarto significa muerte celular. Puede haber un infarto del hígado, puede haber un infarto del hueso, puede haber un infarto cardíaco cuando se mueren las fibras cardíacas, pero puede haber también un infarto cerebral. Entonces la primera categoría es obstrucción del riego sanguíneo al cerebral, la arteria llega a un coágulo. La otra parte es lo opuesto. Si la persona tiene un aneurisma cerebral, que es una dilatación de la arteria, como cuando a un neumático le sale un abultamiento, esa arteria es más débil por aumento de la presión arterial, por el estrés, se rompe y viene lo contrario, una inundación, que es lo que llamamos derrame cerebral. Allí también actuamos. Son dos cosas completamente opuestas, pero que nosotros, los neuroradiólogos intervencionistas, las podemos tratar. Vamos a una pausa y regresamos un instante a Consultorio Jurídico. También tuvimos en Consultorio Jurídico a la cabeza visible de Tecnoglass, Cristian Daes, quien nos enseñó a levantarnos de las cenizas y a hacer importantes empresas para el bien del país. Hay un hecho particular que fue el huracán Andrew en la Florida en 1992. ¿Algo pasó con el huracán Andrew que repercutió sobre su empresa? Sí, claro, porque cuando el huracán Andrews pasa en Miami y lo destruyó barrios completos, en Miami-Dade pasa una ley donde todos los vidrios nuevos que se pongan en Miami tienen que ser antihuracanes. Y eso nos dio un nuevo aire a Tecnoglass porque era un negocio totalmente nuevo donde no había ningún jugador establecido y entonces éramos todos empezando de cero. Entonces los vidrios antihuracanes se componen de 2 vidrios endurecidos o templados con un plástico en la mitad que los pega. Y fue lo que supimos aprovechar, invertimos en el negocio y nos convertimos en el número 1 de productor de vidrio antihuracán en la Florida. Cristian, y esa proyección de visionario de nuevos bisontes, ¿cómo iba acompañado en la parte laboral? ¿Cuántos trabajadores tenían ustedes? ¿Cuántos tienen ahora? ¿Y cuál es la política tuya respecto a tus trabajadores? Bueno, nosotros empezamos con 6 personas. En el año 89 éramos 15. En el 94 ya éramos 250. En el
98 volvimos a declinar porque estábamos en ley 550 y hoy somos 5.700 y con muchas ganas de seguir creciendo, con muchas ganas de seguir haciendo, porque de verdad que lo mejor que tiene Colombia es su talento humano. Ok, ese talento humano lo podemos ver reflejado en una empresa que ha tenido descalabros económicos por diversas situaciones. Ustedes aplicarían fácilmente un DOFA, ¿no? Esas debilidades las volvieron oportunidades y bueno, ahí están. Que a mí me da risa cuando la gente se vive quejando de todo, de lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. A nosotros nunca nos ha ido bien cuando nos va bien, nos va muy bien es cuando nos va mal. Cuando nos va mal es cuando salen todas las ideas y todas las oportunidades para cambiar el rumbo y coger ese buen viento que tú necesitas cada 3, 4 años que te ayude a impulsar y echar el barco más y más lejos. Y es lo que la gente hoy en día no entiende. La gente hoy en día le sopla la brisa un poquito en contra o se le para la brisa y abandonan el sueño. Y es algo que nosotros nunca hacemos. ¿Su proyección está Europa entre sus planes o cuál es la proyección de la empresa en estos momentos? No, nosotros queremos vender vidrios y ventanas en todos los lugares del mundo donde sea posible. Lo que no hacemos es desenfocarnos de un lugar como Estados Unidos, que el producto que compran es extremadamente costoso y bueno, lo pagan bien y hay un mercado demasiado grande que todavía nosotros no llegamos a hacer ni siquiera el 0,5% de la capacidad que tiene Estados Unidos de compra. Entonces, suena muy bonito cuando dicen, ¿por qué no vendes en Brasil? ¿Por qué no vendes en España? Porque en Brasil y España están deprimidos los mercados y entonces los precios a que tú tienes que llegar allá son precios que no le generan utilidad a la fábrica ni le generan crecimiento. Y nosotros siempre lo que buscamos es manera de generar crecimiento, generar desarrollo y generar bienestar, sobre todo a nuestros empleados. Sí, tenemos, bueno, testimonios del manejo con los empleados, sobre todo porque Cristian Daes y Tecnoglass como empresa, y su hermano Yuyo Daes, han sido filántropos por excelencia. ¿Esa filantropía viene de una línea familiar? Viene del Colegio San José, que le enseñaban a uno que siempre dar era mejor que recibir, y los jesuitas insistían mucho en el bienestar de la comunidad alrededor. Yo por lo menos estudié 13 años en colegio jesuita y ahí te metieron en la cabeza lo importante que era el bienestar de todos los que dependían de ti, y por eso esas ganas siempre de colaborar y de ayudar. Y en esa ayuda, Cristian, te agradecemos el apoyo que has hecho aquí en Barranquilla, por ejemplo, en La Ventana al Mundo y otros eventos en donde ha sido desinteresado tu aporte y ha llegado a consolidar más la unión del barranquillero, que ya se convierte en un punto de encuentro, esos gestos que tú estás adelantando por la ciudad. Bueno, la verdad que el más feliz de todo eso soy yo. Uno se acuesta a dormir todos los días pensando en todas las cosas que estás dejando en la ciudad donde tú vives. Y para mí es tan gratificante, por ejemplo, anoche, cuando pasaba por La Ventana al Mundo y había 3.000, 4.000 personas, entre las cuales habían muchos niños, familias, visitando el monumento, tú te das cuenta del efecto que tiene en la gente. Y cuando estás por fuera, yo llevo 35 años haciendo empresa y a mí nunca me habían parado en ninguna parte a saludarme por nada. Y resulta que ahora, a raíz de La Ventana al Mundo, en el aeropuerto en París, una señora, señor, y yo, ¿usted no es el de La Ventana al Mundo? Sí. La gente te reconoce por La Ventana al Mundo y te reconocen porque estás dejando huella en el lugar donde tú habitas. Hasta aquí este resumen de Consultorio Jurídico de 2019. Queremos agradecerle a nuestros televidentes por su fidelidad, también por sus consejos y su participación en nuestro WhatsApp y en nuestro correo, hablándonos de los diferentes temas que tratamos e insinuando además algunos temas. Queremos agradecer especialmente a nuestro equipo de producción, al jefe de producción de este programa, Yesander Herrera, y a toda la gente que nos acompaña en Bastidas Producciones, donde lo producimos. Y a todos nuestros televidentes, también, Humberto, que han sido parte importantes
para la realización de este programa y a quienes invitamos para que nos sigan acompañando en el 2020 en Consultorio Jurídico.